Bien, hermanos, quiero por favor que me acompañen a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versos 16 al verso 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 19. Recuerde que estamos estudiando toda la carta de Pedro, ya terminamos la primera carta, ahora estamos con la segunda carta. El tema de esta segunda carta es firmes contra la herejía. Firmes contra la herejía. Hemos estado hablando acerca de la instrucción que Pedro le da a una iglesia que está siendo bombardeada por falsas enseñanzas, por falsos maestros, y cómo la iglesia debe involucrarse también en guardar su fe, en cuidar su fe. Vamos allá, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 al verso 19. Vamos a hacer esta lectura alternada. Permítanme leer el verso 16 y ustedes leen el siguiente, y a quien le toque el último, pues lee el último. Vamos a leer así los versos. Verso 16, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con Él en el Monte Santo. Bien, recuerde que el apóstol Pedro cree que o más bien el apóstol Pedro está enseñando a la iglesia que la principal desviación de la iglesia es cuando ésta deja de creer lo correcto acerca de Jesucristo. En este caso, hermanos, el tema que vamos a tratar, que está basado en estos tres versos, del verso 16 al verso 19, es el siguiente: la fuente del conocimiento sobre Jesucristo. La fuente del conocimiento sobre Jesucristo. La fuente del conocimiento sobre Jesucristo. Recuerda el tema general: firmes contra la herejía. La fuente del conocimiento sobre Jesucristo. En el capítulo 1, que estamos ya casi por concluir de esta segunda carta, el apóstol Pedro ha exhortado, ha animado a la iglesia a través de su carta a que ellos no se aparten del conocimiento que han recibido de Jesucristo, pero también que crezcan en ese conocimiento, que profundicen en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, dice en el verso 8. Ahora, la pregunta es: ¿cómo conocer más acerca de Jesucristo? ¿Cómo saber más acerca de Jesucristo? En aquellos tiempos había dos fuentes o dos maneras, dos fuentes que proporcionaban el conocimiento acerca de Jesucristo. Vamos a llamar a una fuente legítima, y a la otra fuente una fuente ilegítima. La fuente ilegítima tiene que ver con los falsos maestros que a partir del verso 20 en adelante el apóstol Pedro va a comenzar a hablar claramente de estos falsos maestros, los va a traer a colación. Y la fuente legítima tiene que ver con lo que el apóstol Pedro enseña del verso 16 al verso 19. Cómo nosotros y cómo la iglesia de aquel tiempo podía profundizar en el conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Hermanos, creo que a lo largo no solamente de estas cartas, sino de los estudios que hemos tenido, creo que hay algo que hemos estado aprendiendo, y es que la razón por la que nosotros nos reunimos como iglesia es para conocer más y mejor
a Jesucristo. En la medida que nosotros como creyentes conozcamos más y mejor a Jesucristo, no solamente creceremos intelectualmente, sino que en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra moralidad, en nuestra conducta, en nuestro conocimiento, es decir, Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, la persona de Jesucristo, afecta toda nuestra vida. La persona de Jesucristo afecta toda nuestra vida, pero ¿cómo conocer más acerca de Jesucristo? Observe lo que dice el apóstol Pedro en el verso 16. No les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro le está diciendo a la iglesia a la que le está escribiendo, lo que ustedes saben acerca de Jesucristo, nosotros se los hemos dado a conocer, pero a nosotros nadie nos lo contó. Es decir, no es un mito que nosotros escuchamos, no es un mito que nosotros oímos. En aquellos días, hermanos, como en todos los tiempos, los mitos han existido, las leyendas han existido. ¿Verdad que una de las características de las leyendas es que no identifican a personas en particular? Por ejemplo, todos hablan de alguna leyenda y dicen, no, sí, dicen que pasó esto y que pasó aquello y que por aquella calle sucedió esto y esto más, y siempre dicen, pero nadie conoce a la persona a la que le sucedió. Eso es una leyenda. Y cuando Pedro le escribe a la iglesia, les dice, lo que yo les he dado a conocer acerca de Jesucristo, no es una fábula bien fabricada, no es un cuento bien elaborado, no es algo que a mí me contaron y yo les vengo a decir, pues fíjense que a mí me contaron que hubo un hombre que se llamó Jesús y que era Dios porque hizo esto o hizo aquello. Yo no vengo a hablarles de ese tipo de fábulas o de ese tipo de cuentos. Hermanos, es una realidad que en la iglesia a la que está escribiendo el apóstol Pedro se habían introducido maestros con ese tipo de enseñanza, que hablaban acerca de Jesús a manera de fábulas o a manera de mitos. Como también es un hecho que en nuestro tiempo siguen existiendo ese tipo de mitos o de leyendas o de cuentos fabricados o de experiencias. Creo que en estos domingos hemos hablado acerca del gran problema que hay en la iglesia cristiana y sobre todo de ese tipo de películas que hoy están inundando o se están promocionando como películas cristianas. 90 minutos en el cielo, por ejemplo. No sé si usted la ha visto o ha oído de esa película. 90 minutos en el cielo. El testimonio de un pastor que sufre un accidente y que va al cielo. El cielo sí existe, por ejemplo. No sé si usted ha visto la película o la ha escuchado. Si no la ha visto, no pierda su tiempo. No la busque, no la estoy promocionando. No es para que usted al salir de la congregación vaya a buscarla en su puesto de piratería favorito o la vaya a buscar en el internet. No es para eso. Es solamente un ejemplo de cómo el mismo problema que había en la iglesia del primer siglo existe en la iglesia de todos los tiempos y la iglesia de este tiempo no es la excepción. Muchas personas han formado su conocimiento o lo que saben acerca de Jesucristo a través no de la revelación autorizada de la palabra de Dios, sino a través de mitos y a través de leyendas. Déjeme hacerle una pregunta. El conocimiento que tú tienes acerca de Jesucristo, ¿cómo se ha formado?
ha sido formado a través de la revelación autorizada, es decir, Dios autorizó dos medios por los cuales se puede conocer mejor a Dios a través de Jesucristo, su palabra y el testimonio de los apóstoles. Llamaríamos a estas dos fuentes las fuentes legítimas de revelación acerca de Jesucristo. Su palabra, la Biblia y los apóstoles. Todo lo que no proviene, todo conocimiento que no proviene de estas dos fuentes, los apóstoles y la palabra de Dios, son fuentes ilegítimas de conocimiento. ¿Cómo se ha formado tu conocimiento acerca de Jesucristo? Esto es importante, porque recuerda, lo que tú sabes acerca de Jesucristo afecta no solamente tu conocimiento, afecta tu moralidad, la manera en que vives, tu ética, la manera en que te conduces es afectada por lo que tú sabes acerca de Jesucristo y las fuentes que has utilizado para crecer en ese conocimiento. El apóstol Pedro dice, no les hemos dado a conocer, yo no he actuado de esta manera. El púlpito cristiano no es un púlpito para hablar de mitos, no es un púlpito para hablar de leyendas, no es un púlpito para contar la última película o la última experiencia de fulano o de sultano. No, el púlpito cristiano no se utiliza para eso, no debe ser utilizado para eso. Nuestros púlpitos no deben servir para alentar el morbo de la gente sobre cosas que no conocen. No se debe utilizar para eso el púlpito cristiano. Hay cosas que son muy llamativas, a todos nos encanta escuchar cuentos, ¿no es cierto? A todos nos gusta escuchar cuentos. Pero el apóstol Pedro dice, yo no he seguido fábulas artificiosas, yo no he seguido el pensamiento de esos falsos maestros. Dice el apóstol Pedro, he sido un testigo ocular. He visto la manifestación, dice en el verso, la última parte del verso 16, no he seguido fábulas artificiosas, sino como testigo ocular de su majestad. Es decir, he sido testigo del poder y de la divinidad de Jesucristo. ¿Conoce usted, por ejemplo, quizá algunos de ustedes conozcan la leyenda de cómo se fundó Roma? ¿Alguno de ustedes la conoce? Por los famosos hermanos Rómulo y Remo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Rómulo y Remo. ¿Sí? ¿Usted conoce esa leyenda? Algunos la conocerán, otros no. ¿Sí? ¿Conoce usted la mitología, por ejemplo, de Hércules? El semidios, cuando Zeus, el dios de los dioses en la mitología griega, tuvo un amorío con alguna humana, no recuerdo el nombre, y de ahí surgió Hércules como un semidios, mitad hombre y mitad dios. Esos son cuentos. De hecho, a ese tipo de fábulas el apóstol Pablo en la carta a Timoteo las llama cuentos de viejas. Yo no sé, bueno, sí sé, por qué razón el apóstol Pablo es en este sentido tan áspero, pero él llama a este tipo de fábulas cuentos de viejas. Decía un pastor en una predicación, ponía un ejemplo, decía él, en alguna ocasión una persona en la iglesia le dijo a otra hermana que estaba embarazada que no hiciera algo, que no sé, que usara algo para que el bebé no se viera afectado. Y el pastor decía, eso es cuento de viejas. ¿A qué le llama Pablo cuento de viejas? A historias sin fundamento. Esto es importante. El evangelio que tú has creído
o está fundado en la revelación de la palabra de Dios o es un cuento de viejas. ¿Sí me está entendiendo? El evangelio que tú has creído o está fundado en la revelación de la palabra de Dios o es puro cuento. ¿Sí? Es puro cuento. Y esto, le repito, debe ser algo que debemos tomar con seriedad, porque el evangelio no solamente va a afectar tu manera de tu conocimiento. El evangelio no es un conocimiento que añades más a tus conocimientos generales. El evangelio transforma tu vida, y si no es el evangelio revelado en la palabra de Dios, te va a transformar, pero para mal. Y el apóstol Pedro, regresando a la carta, dice en el verso 16, no hemos seguido fábulas artificiosas cuando les hemos hablado del poder y de la venida. Aquí tenemos esta palabra de la venida de nuestro Señor Jesucristo, aunque creo que la palabra correcta no sería de la venida, sino de la presencia del Señor Jesucristo. Déjeme nada más decirle por qué. La palabra griega que utiliza aquí el texto es la palabra parousia, y la palabra parousia significa presencia. ¿Sí? La presencia puede referirse en algunos casos escatológicamente a la segunda venida de Jesucristo, pero en este caso a la revelación de Jesús en su gloria, su presencia. Él ahí se manifestó como el Rey de gloria. Así que creo que una lectura muy correcta sería: no les hemos dado a conocer el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versos 1 al 7, tenemos el contexto de estos textos de los que está citando el apóstol Pedro. Mateo 17, 1 al 7, Marcos 9, 2 al 7, pero vamos a Mateo capítulo 17, versos 1 al 7. Si usted tiene la lectura, por favor hágala. Y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Observe cómo el evangelista Mateo y Marcos, Lucas también hacen alusión a la misma experiencia que los discípulos tuvieron con Jesucristo. Encontramos la palabra transfiguró, es decir, cambió su apariencia. Recuerde que el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses nos enseña que la gloria del Señor fue cubierta, fue cubierta su gloria. Recuerden hermanos, que hablar de Jesucristo no es hablar de un semidios, no es hablar de un hombre y mitad Dios. No estamos hablando de un semidios, estamos hablando de Dios en la carne. Hay una gran diferencia, ¿sí? En la mitología griega, el semidios es concebido o nace a partir de la unión sexual entre un dios y un humano. Pero en la revelación de la palabra de Dios, Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo, cuando se habla sobre su nacimiento, que el Verbo fue hecho carne. La divinidad fue cubierta, fue velada,
Pero Jesús nunca dejó de ser Dios. Él era 100% Dios y 100% hombre. A la vista de la gente, era un hombre común y hasta corriente. ¿Sabe por qué? Porque el libro del profeta Isaías dice que su apariencia era sin ninguna hermosura, que realmente nadie pensaba que ese Jesús de Nazaret fuera algo más que un simple hombre. ¿Sí me está entendiendo? Pero la Escritura nos enseña, el testimonio de los apóstoles es que en un momento cuando Jesús subió con sus discípulos a este monte, dice que Jesús fue transfigurado, es decir, su gloria fue revelada. Los discípulos pudieron ver detrás del velo, de esa apariencia humana. Ellos pudieron ver y vieron con claridad que ese hombre común era algo más que un hombre común, era el Verbo hecho carne. ¿Y sabe qué dijeron los discípulos? Bueno es que estemos aquí, y dicen, hagamos unas enramadas. ¿Qué quieren decir con esto? La gloria del Señor era tan fuerte que las enramadas eran para que ellos no se siguieran deslumbrando con el resplandor de su gloria. Queremos estar aquí, pero no soportamos la brillantez de tu gloria. ¿Sí me está entendiendo? Queremos estar aquí, pero tu gloria es tan fuerte que no la podemos ver, no soportamos ver tu gloria. Y si hacemos unas enramadas para que así tú estás en tu gloria y nosotros estamos contigo. Y mientras ellos discutían el asunto, la transfiguración terminó. Pero los discípulos dicen, nosotros somos testigos oculares de quién es ese Jesús de Nazaret. Y ese Jesús de Nazaret en verdad es el Hijo de Dios, es Dios mismo, porque fueron nuestros ojos los que vieron esto. Si usted se da cuenta, cuando el apóstol Juan escribe su primera carta, comienza con una declaración similar. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos palpado tocante al Verbo de vida, eso les anunciamos. Hermanos, cuando nosotros hablamos de los evangelios, cuando hablamos sobre la vida de Jesús, debemos tomar en cuenta que estamos hablando de un acontecimiento histórico. La vida de Jesús no es un cuento fabricado por mentes ingeniosas. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, cuando habla respecto a la resurrección de Jesucristo, argumenta y apela a testigos históricos, muchos de los cuales aún viven y otros ya están muertos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, diciendo la resurrección es verdad. Y hay muchos testigos entre nosotros, muchas personas que vieron a Jesús morir y a Jesús levantarse. No les estamos hablando de un cuento. Por eso, hermanos, cuando hablamos sobre la persona de Jesucristo, cuando hablamos sobre el Evangelio, la pregunta siempre debe ser, ¿cuál es la fuente de ese conocimiento que me ha sido transmitido o que estoy transmitiendo? ¿Cuál es la fuente? En este caso estamos apelando al testimonio apostólico, la experiencia de los apóstoles, como un testimonio fiel, digno, como el apóstol Pablo escribió en su carta a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 1 Timoteo 3:16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es importante, hermanos, cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos acerca de Jesucristo, no solamente pensar o decir, qué bueno que me estén hablando acerca de Jesucristo, no, sino cuál es la fuente que está usando esa persona para hablarme acerca de Jesucristo. Muchas personas hablan de un Jesucristo más subjetivo, experimental. Yo te hablo de Jesús porque yo lo he experimentado en mi vida. Yo te hablo de Jesús porque yo lo he sentido en mi vida. Yo te hablo de Jesús porque lo he visto conmigo, porque ha estado conmigo. Hay personas, incluso hermanos,
que llegan a la locura de incluso poner, si son 2 personas o 3 personas, poner una silla más porque dicen, ahí se sienta Jesús. ¿Cuál es la fuente de ese conocimiento? ¿Sí me está entendiendo? Es la superstición, no es la revelación de la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Nosotros debemos fundar nuestro conocimiento en lo que la Escritura nos revela, y Pedro dice, nosotros somos esa fuente, nosotros lo hemos visto, somos testigos oculares, fuimos testigos de la transfiguración, pero también oímos la voz, verso 17, segunda de Pedro 1:17. Porque cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue dirigida de la majestuosa gloria esa voz, este es mi Hijo, mi amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con Él en el monte santo. El testimonio de los apóstoles tiene que ver con lo que oyeron y vieron sobre Jesucristo. Y escucharon acerca de Jesucristo que mientras todas las demás personas decían, es un blasfemo, es un lunático, está loco, ellos escucharon al Padre decir, este Jesús es mi Hijo, mi amado, en Él me complazco. ¿Qué testimonio estamos escuchando nosotros? Porque lo que tú creas acerca de este Jesucristo determinará tu destino eterno. Muchos en el pueblo de Israel prefirieron escuchar el testimonio de los fariseos. Es un lunático, está endemoniado ese hombre. Por Belcebú echa fuera a los demonios. Por el poder de Satanás hace sus milagros y sus sanidades. Mucha gente en el pueblo de Israel prefirió escuchar ese testimonio antes que oír el testimonio de los apóstoles que oyeron la voz del Padre. Este es mi Hijo, mi amado. Estamos hablando, hermanos, entonces acerca de Jesús como la persona más importante para nosotros, la iglesia, para la salvación, para nuestro crecimiento, para nuestra vida espiritual. Y debemos saber a dónde recurrir si queremos, hermanos, crecer en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Si como iglesia queremos crecer en el conocimiento de Jesucristo, tenemos que acercarnos y aceptar el testimonio de los apóstoles. Bien, no sé si quieran comentar algo, hermanos, o si tengan alguna pregunta sobre esto que estamos hablando. Vamos al verso 19 entonces. Verso 19. ¿Alguien puede leer el verso 19? Muy bien. El verso 19 nos habla de la segunda fuente de revelación que Dios ha autorizado. Dice, tenemos también. Esto no es en contraste, no es, si no creen a lo que yo les estoy diciendo, bueno, está también la palabra de Dios. No, sino en complemento. Nuestro testimonio es importante y también la palabra de Dios o la palabra profética. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice tenemos la palabra profética? A lo que dijeron los profetas, es decir, al Antiguo Testamento. Recuerde que para cuando Pedro escribe no existe el Nuevo Testamento. Ellos enseñan a partir del Antiguo Testamento. Cuando Pedro dice entonces, tenemos también la palabra profética, no está poniendo en contraste su testimonio con el Antiguo Testamento, está poniéndolos al mismo nivel. La palabra de los apóstoles, el testimonio de los apóstoles es tan valioso como lo es el Antiguo Testamento. Ahora,
quiero reiterar esta pregunta. ¿De dónde sacamos nuestra información sobre Jesucristo? Ahora, seamos sinceros, ¿lee usted el Antiguo Testamento y encuentra usted a Jesucristo en el Antiguo Testamento? En Isaías. La verdad es que para muchos cristianos es difícil encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Primera, no se nombra de manera literal. Segunda, nos parecen más historias de un pueblo que no tienen nada que ver con nosotros. Pero ¿cómo es que el apóstol Pedro dice, esto que nosotros vimos y de lo cual fuimos testigos, así es, está en armonía con lo que ustedes conocen del Antiguo Testamento? Es decir, Pedro nos está enseñando que el Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo. Tenemos, dice también, la palabra profética. Así que Pedro se refiere al Antiguo Testamento como la palabra profética. Recuerde, la palabra profética, significa hablar de antemano o pregonar antes, adelantándonos. El Antiguo Testamento entonces anuncia de antemano acerca de Jesús como el Hijo de Dios y el amado de Dios. La palabra profética. ¿Cómo califica Pedro al Antiguo Testamento? La palabra profética, la más segura. Nuevamente, permítame reiterarle. Pedro no está diciendo, a lo mejor nosotros nos equivocamos un poquito en lo que vimos. Quizá yo le esté exagerando un poco. Pero si yo le estoy exagerando, de todos modos está el Antiguo Testamento. No está diciendo el apóstol Pedro eso. El apóstol Pedro está diciendo, el testimonio nuestro es tan importante y el Antiguo Testamento lo es también. Estas son las dos fuentes de revelación autorizadas para que nosotros conozcamos acerca de Jesucristo. Tenemos también la palabra profética, la más segura. Observe lo que dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Mire, aquí hay una exhortación. Es más fácil estar atentos a una falsa enseñanza que a la enseñanza de la palabra de Dios. Sea sincero. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ¿le dan ganas de seguirlo leyendo? Algunos podrán decir, la verdad es que yo me quedo dormido. Pero cuando ven una película cristiana, ¿qué es más fácil, sinceramente? Y hemos venido hablando que mucho del conocimiento de los cristianos está formado a partir de películas, ¿sí? O a partir de canciones. Que por cierto son canciones mal elaboradas, no tienen un contenido bíblico acerca de Jesucristo. Escuche usted cualquier artista cristiano actual y le va a hablar de Jesucristo de una manera muy romántica, ¿sí? Muy romántica. Le va a hablar acerca de Jesucristo, de la persona de la que estoy enamorado, a veces un tanto, se me fue la palabra, despersonalizando a Dios, despersonalizando a Jesús, porque hablan acerca de Jesús como el viento que me sostiene, como lo despersonalizan, lo vuelven un ente. Criticamos a los testigos de Jehová porque nos ofende que ellos se refieran al Espíritu Santo como una fuerza, una energía. Nos ofende eso, pero no nos ofende que nuestros cantantes cristianos digan que Jesús es como el aire que respiro. Eso no nos ofende.
A veces somos hipócritas, hermanos. Nos damos cuenta de la paja de ellos, que desde luego está bien que lo sepamos, pero no nos damos cuenta de la viga en nosotros. Despersonalizamos a Jesús, y mucho de eso es lo que ha formado la teología de muchos creyentes. Y de repente tenemos a creyentes hablando así, a pastores hablando así, a pastores diciendo, por ejemplo, Dios nos ama porque somos la niña de sus ojos, o cosas similares que tienen más que ver con el romanticismo de nuestros artistas que con la revelación de la palabra de Dios. No es que se me esté entendiendo. Tienen que ver más con el romanticismo de nuestros artistas que con la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está formando nuestro conocimiento sobre Jesucristo? El apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien. Es decir, hermanos, el creyente debe poner toda su atención, centrar toda su atención para conocer más acerca de Jesucristo a través de estos dos medios. El testimonio de los apóstoles, que lo encontramos desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis, y el testimonio profético desde Génesis hasta Malaquías. Las dos partes que componen nuestras Biblias. Y dice la Escritura, hacemos bien en estar atentos, hacen bien en estar atentos. Ahora, fíjese cómo se refiere el apóstol Pedro al Antiguo Testamento. Hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, ¿sabe qué está diciendo Pedro? El Antiguo Testamento tiene una luz, pero una luz muy tenue. Porque ustedes no van a entender el Antiguo Testamento a menos que entiendan a Jesucristo. ¿Sí? La luz del Antiguo Testamento no es suficiente, pero hacen bien en estar atentos. Es una antorcha que alumbra tu lugar oscuro. Tome en cuenta esto. Para la iglesia del primer siglo solo existía el Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Y esa luz es, como le decía hace rato, nosotros vamos al Antiguo Testamento y es difícil encontrar a Jesucristo ahí. La luz que nos da es una luz suficiente para avanzar, pero también es una luz muy tenue. ¿Sí? Es suficiente para caminar, pero es una luz muy tenue. Y observe lo que dice el apóstol Pedro en el texto. Haces bien en estar atento al Antiguo Testamento, a la palabra profética, como a una antorcha. El Antiguo Testamento para ti va a ser una antorcha que te alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga. ¿En dónde? En tu corazón. Hasta que tú entiendas la revelación de Jesucristo, tendrás la claridad de la luz. Sí, así es. Sí, mientras tú no crezcas en el conocimiento del Señor Jesucristo, la luz que te está guiando es muy tenue, opaca. No está diciendo que cuando venga Jesucristo la luz va a brillar más. Está diciendo cuando la luz resplandezca en tu corazón. Es decir, cuando tú digas, oh, ahora entiendo acerca de Jesucristo, ahora entiendo que Él es el Hijo de Dios, ahora entiendo que Él es el Señor y el Salvador, ahora podrás ver con mayor claridad. Ahora irás al Antiguo Testamento y ya verás que su luz es más intensa porque la estás entendiendo a la luz de la revelación de Jesucristo, a la luz de la revelación de los apóstoles, y podrás ver cómo esa luz es ahora más amplia, más grande. El lucero de la mañana ha salido en tu corazón. Hay una necesidad porque nosotros crezcamos en el conocimiento de Jesucristo. Voy a hacer una pausa, no sé si ustedes tengan alguna pregunta, hermanos, algún comentario, alguna duda.
Bien. Estarás haciendo referencia al nuevo pacto, este pacto que que dice el Señor con el pueblo de Israel, ya no será como el pacto que haré con ustedes, no será como el que hice con sus padres, que las leyes estaban escritas en piedra, pero ahora estarán escritas en sus corazones. Bueno, en este caso, cuando el Señor está hablando del pacto, no está haciendo referencia tanto a la persona de Jesucristo, sino a la obediencia de este pueblo. Una obediencia que era imposible porque no había una regeneración en sus vidas, tenían las leyes escritas en piedra, las conocían, las sabían, pero no había una voluntad por obedecerlas. El nuevo pacto introduce esas leyes en nuestro corazón. Ahora no solamente debemos conocerlas, sino que también debemos tener la voluntad para obedecerlas. En este caso el apóstol Pedro está haciendo referencia a la persona de Jesucristo, porque este era el asunto que él estaba combatiendo, la herejía acerca de Jesucristo, quienes fundaban su conocimiento de Jesucristo en sueños, en revelaciones, maestros que hablaban cosas que no entendían. Y el apóstol Pedro le dice a la iglesia que los únicos medios para conocer acerca de Jesucristo son el testimonio, la experiencia de ellos como apóstoles, y aquí engloba o generaliza todo el Antiguo Testamento como una profecía. ¿Sí? Está generalizando todo el Antiguo Testamento, diría Pedro, nos revela a Jesucristo. Entonces habría quizá una distinción en temas, una diferencia en temas. Sí. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, algún comentario. La pregunta que podemos hacernos, ¿realmente afectará esto mi vida? ¿Realmente conocer más acerca de Jesucristo afectará mi matrimonio, afectará mi paternidad, afectará mi moralidad realmente? Bueno, al terminar la carta de Pedro usted podrá contestar si realmente va a afectar su vida. ¿Sí? Pareciera que no, es decir, ¿qué si sé más de Jesucristo o no? Bueno, Pedro establece o Pedro enseña en esta carta que la deficiencia del conocimiento que tengamos de Jesucristo será evidente en nuestro estilo de vida. La deficiencia en el conocimiento será evidente en nuestro estilo de vida. Y nosotros lo debemos tomar con seriedad. Así que conocer más acerca de Jesucristo no es una opción para la iglesia, es una obligación. Entender mejor el Antiguo Testamento a la luz de la revelación de Jesucristo no es una opción para la iglesia, es una necesidad. Muchos de los reproches que el mismo Jesucristo le hizo a los fariseos y al pueblo de Israel fue en el sentido de que ellos desconocían de quién hablaba la Escritura. Y casi Jesús les decía, si ustedes entendieran de quién habla la Escritura, no serían tan hipócritas, no serían tan religiosos. Si entendieran de quién habla la Escritura, no serían o no actuarían de esta manera. Hermanos, así que no estamos en una clase de historia porque se nos antoja hablar de este hombre Jesucristo. Se trata de nuestra vida. Y en la medida que mejor lo conozcamos, nuestras vidas serán transformadas, serán cambiadas. No sé si quieran preguntar, comentar algo. Ahora, a la luz de esto, juzguemos nuestro propio conocimiento acerca de Jesucristo. ¿Qué es lo que conozco acerca de Él? ¿Y cómo he obtenido ese conocimiento? Porque el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas escribe en su primer capítulo, dice, si un ángel o cualquier otra persona anunciara otro evangelio, sea anatema. ¿Sí? Y Pablo mismo dice, no es que existan muchos evangelios, sino que el evangelio de Jesucristo ha sido pervertido. Y otra vez escribo, dice Pablo, si alguno les predica otro evangelio, sea anatema. Es decir, sea maldito por Dios, sea maldito por Dios. Y eso nos pone a nosotros, hermanos,
una fuerte responsabilidad, porque como iglesia somos llamados a anunciar el Evangelio. Pero no solo ir y hablar de Jesucristo, porque si estoy hablando de Jesucristo incorrectamente, Dios no está diciendo, qué bueno, habla aunque no sepas. Pablo dice, si no hablas el Evangelio correcto, eres o soy anatema, es decir, maldito por Dios. Son cosas serias, ¿no le parece? Son cosas serias. Que tengamos cuidado, no solamente regale usted un cassette o un testimonio no, tenga cuidado de que aquello que hable o comparta de Cristo sea lo que ha sido revelado por los apóstoles y por los profetas. Incline su rostro y vamos.